El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha dado a conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Solo porque la misericordia de Dios, que llena todas las cosas, que busca todos los corazones, pero que a nosotros de modo particular nos alcanza a través de Jesucristo, una misericordia hecha con pasión, una misericordia hecha también entrega absoluta de la propia vida para salvar la nuestra. Una misericordia que ha sido manifestada en la cruz, donde Jesús ha muerto por los pecadores, por nosotros. Esta misericordia de Dios que llena toda la tierra, esta Geset, que traspasa todas las cosas porque todo ha sido hecho por Dios con bondad, esta se transforma para nosotros también en Regem, en esta misericordia de Dios llena de compasión, en este amor misericordioso de Dios. De ahí que el salmista terminaba hoy también el salmo diciendo: prolonga tu misericordia con los que te reconocen. De misericordia a la misericordia compasiva, a la misericordia de las entrañas de Dios que se conmueven hacia el miserable, como somos nosotros. Que no somos dignos de estar aquí en la presencia de Dios es evidente. Nosotros damos muy poca importancia a los pensamientos a los que nos aferramos, a veces a los sentimientos equivocados, a veces a las palabras, a las malas intenciones. Sin embargo, delante de Dios si Él no, digamos así, tuviera misericordia y cerrara los ojos y continuara amándonos, eso mismo es ya el principio del fin. El no amar a aquel con el que vivimos, el despreciarlo, el juzgarlo, el murmurar, todo esto hace que, si Dios no tuviera misericordia, nos encerrara todavía más en nosotros mismos. Esto que nosotros vemos y que es expresión de este hombre viejo que está marcado por el pecado, esto que nosotros vemos y que la misericordia de Dios hace que no nos aplaste, sino que haya una palabra que dice: ven a mí, ven a mí, ven a mí, nos cargue Jesús de nuevo sobre los hombros y nos traiga a su presencia, nos traiga la Eucaristía. Todo esto, si no fuera por esta misericordia, es signo de que nos condenamos. Un mal pensamiento lleva inmediatamente al juicio, lleva a la ira, lleva a la violencia, lleva al asesinato, a matarnos también a nosotros mismos. De ahí que dice la primera lectura del profeta Jeremías, que hoy se ha leído, que sin Dios, que es esta fuente de agua viva, el hombre no puede vivir, no puede dejar que la misericordia de Dios le vaya alcanzando y le vaya purificando. Por eso se espanta Dios mismo decir: ¿cómo es posible que la alegría del inicio os hace moveros? ¡Qué bien, todo nuevo! Es nueva la palabra, todo me llena, todo me dice, todo me colma de alegría. Y entonces ahí en un principio todos detrás de esta palabra, en este caso, pues todos detrás de Moisés, que les arrastra, que los lleva, que llegan al Sinaí, que les introduce en la tierra. Dice: una vez que estáis en la tierra, os aposentáis,
os olvidáis de todo, ya no tenéis ojos para ver lo que ha ocurrido, ya no tenéis oídos para escuchar a los profetas que os hablan en mi nombre, y lo único que hacéis es pervertiros. Y entonces suceden en vosotros dos cosas que son contra mí mismo también, porque es un desprecio al amor de Dios. Por una parte me abandonáis. ¿Quién hay mejor que Dios? ¿Quién puede compararse a nuestro Señor Jesús, que es el que nos desvela a Dios, al Dios con nosotros, al Dios que nos ama hasta entregarse por nosotros, pobres criaturas, encima miserables? Bueno, me abandonáis a mí, dice también a Israel en el Antiguo Testamento, que soy la fuente de agua viva, es decir, la fuente que os colma de la misericordia, que os renueva, que os hace vivir cada día pendientes de la novedad de volveros a mí, que os hace vivir en libertad, que es dificilísimo, porque es vivir pendientes de la voluntad de Dios, no en una vida ya aplanada y en la que ya sé lo que va a ocurrir. Esto es lo que nos hace el Dios de la soberbia, el Dios de este mundo. Ya sabemos todo lo que va a ocurrir y ya estamos todos pensando en lo que tengo que hacer y en cómo vivirlo. Y si no lo combatimos para que eso suceda, porque claro, no soy Dios y tengo que combatir. Me dejáis a mí, que soy la fuente de agua viva y por tanto no vivís, no tenéis misericordia en vosotros. Y os caváis en vosotros mismos, sois aljibes, sois contenedores que estáis rotos, porque los pecados hacen que la misericordia se vaya, que no quede, no se retiene. Es un corazón que lejos de retener la misericordia y dejarse transformar por ella, es un corazón que no retiene el agua viva, no retiene el amor de Dios, no retiene su compasión y no retiene su espíritu. Aljibes agrietados. Los pecados nos hacen estar agrietados. Por eso hay tres cosas que nos dice Jesús hoy. Tened en cuenta la vista, tened en cuenta el oído, tened en cuenta vuestro corazón. Jesús habla muy sencillo. Que estemos nosotros en la Eucaristía, que estemos aquí, significa que Jesús ha cogido y ha cargado sobre nosotros todas estas miserias que hemos dicho, que no tendríamos que estar aquí, que estamos a veces en la misma Eucaristía y estamos pensando mal del que está al lado, estamos pensando mal del sacerdote, que es un pesado, o que hace mal las cosas, no me gusta cómo celebra, o poned lo que queráis. No tendríamos que estar. Es Jesús el que nos dice, tranquilos, y nos carga sobre los hombros. Y a veces podemos ser conscientes de decir, Señor, gracias. O a veces no somos conscientes y pensamos que soy mejor que el de al lado y que el otro no tendría que estar y ya yo mismo me condeno. Dice, tened en cuenta entonces esto, dice Jesús. Las parábolas son sencillísimas. Es una parábola que Jesús nos haya cogido sobre los hombros y nos haya traído a la Eucaristía, como ovejas perdidas, como corderos que están muy heridos y que tienen que ser sanados. La vista es la que ve la misericordia de Dios por todo. Fíjate qué pecador soy. Y Dios es misericordioso. Su bondad que me ha creado, encima derrama ahora la misericordia sobre mí y sobre este otro y sobre la otra, sobre todos nosotros. Dios mío, qué bueno eres y qué bueno eres que has creado el agua, que has creado el viento, el oxígeno, las plantas, los animales, todo para que yo pueda vivir. Cuánta misericordia, porque todo está en función de la vida y sobre todo de la vida del hombre. La misericordia lo llena todo. Ves que el otro no es bueno y está allí y Dios le está llevando también para que pueda convertirse. Qué bueno eres, Señor. Vista para ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios que nos ha creado cuando no existíamos y ahora tenemos conciencia, tenemos un corazón, tenemos todo un ser que está llamado a relacionarse eternamente con Dios en su mismo amor. Tener oídos, que es dejarnos golpear por la palabra de Cristo, una palabra que cuando la escuchamos sabemos que ya no podemos vivir con ella, una palabra que cuando la escuchamos tenemos que decir como Pedro, Señor, ya no quiero ir a ninguno más porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Son palabras que iluminan cuánto Dios nos ama, cómo Dios hace las cosas, la sencillez misma de Dios, su humildad y su mansedumbre. Es la palabra que nos dice que tengo que dejar que el camino sea abierto por un arado, que tengo que dejar que arranque también todas las zarzas y todas las piedras, que tengo que dejar que esta palabra se asiente en mí y encuentre tierra buena. Escuchar para entender. Y entonces el corazón que reclama la recta intención.
tener un corazón recto, un corazón que acoge la palabra, dispuesto a hacer lo que le dice, un corazón que está dispuesto porque se da cuenta que es miserable, que la palabra le dice, tú no eres digno. Y es un corazón que lo acepta, un corazón en el que la palabra le dice, pero yo te amo, y acepta que es amado no obstante su indignidad. Una palabra que le dice, yo te renuevo totalmente. Y es un corazón que cree que es capaz la palabra, es decir, Dios mismo en su Hijo, a través del Espíritu Santo, es capaz de transformarme a mí, que no soy bueno, que soy malo, que soy un pecador, que tiendo siempre a buscarme a mí mismo. Cuando este corazón es así, comienza a ser salvado por la fe, y entonces el que tiene se le dará. El que tiene un poquito de fe crece, porque crece Cristo en él, cada vez más. Cada vez esta misericordia la nota más, cada vez vive más de la misericordia y menos del querer ser bueno y del querer aparentar. Que hoy escuchemos esta palabra. La misericordia de Dios llena la tierra. Y esta misericordia, este Gesed, es paulatinamente hacia nosotros volcado y manifestado como Regem, es decir, como este amor misericordioso que alcanza las entrañas mismas del hombre, marcado por el pecado, y desde dentro lo renueva en el amor inmenso con que nos ha amado en Cristo Jesús. Que así sea.